Atado a ti. Escrito por Rosy Castaneda. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de la autora. Capítulo 9. Será mejor que sueltes a la dama, Terrence. Todos hemos escuchado su posición frente a tu propuesta. Candy no veía a quién hablaba. Él la tenía sobre su hombro y era del todo vergonzoso. No lo haré, replicó Terrence con arrogancia. Tengo la bendición de su única familia para tomarla por esposa, y eso es lo único que necesito, ¿verdad? Se dirigió a Annie, quien estaba subida en la carreta, que ella misma había llevado hasta la entrada del hotel, mirando fascinada todo el espectáculo. No la entregaría a nadie que la mereciese menos. Lo lamento, caballeros. El señor Graham ha ganado la mano de mi pequeña hermana. ¡Annie!, chilló Candy con enfado. La hermana mayor ha hablado, señaló con tranquilidad Terrence, sin estar dispuesto a soltar a su presa. Discrepo. Habló un hombre que Terrence conocía bien. Me importa una mierda que lo hagas. Ella es mía. Terrence dijo aquello en un tono cortante que esperaba que no fuese a dejar opción a réplica. Lo que importa es lo que opine la dama. Ella no desea aceptarte, por mucho que haya sobornado a su hermana mayor, añadió otro hombre entre la multitud. Es cierto, déjala en el suelo, que no se examine y decida quién desea tomar por esposo, gritó otro. Los murmullos comenzaron a hacerse más fuertes. El grupo entusiasta se arremolinó alrededor de Candy y Terrence. Necesitaba dejarla en el suelo para comenzar a repartir puñetazos, pero así lo hacía, corría el riesgo de que ella huyese. No deseaba sacar el arma que llevaba oculta, aunque comenzaba a ser imperativo tomar una decisión urgente. 2 disparos al aire hicieron que los murmullos cesasen en el acto. Todos se giraron para ver al atrevido que había desenfundado su arma. Karen estaba de pie en lo alto de su carruaje y tenía una escopeta en las manos. Pequeña tonta. Debió ir a buscar al sheriff y no intervenir, pensó Terrence, aunque muy probablemente el susodicho no hubiese querido inmiscuirse en la trifulca porque era demasiado mayor para intervenir en líos de faldas. Lo más seguro es que estaría roncando en un camastro en la cárcel. Caballeros, creo que es momento que se dispersen, tomó la palabra la castaña recién llegada. La dama vendrá conmigo. Si alguien tiene algún problema, puedo meterle una bala en una pierna o en otra parte que le causará todavía más dolor. Los hombres se resignaron, entre otras cosas porque casi la mitad de los presentes tenían intereses que dependían de la buena voluntad de Karen. Él no tiene derecho a llevársela, gritó alguien, y no se la llevará. La dama se viene conmigo hasta que todo se calme. Karen mostraba firme en sus palabras. Debería darles vergüenza, caballeros. Comportarse como si la recién llegada fuese un filete. Me avergüenzo de todos, sermoneó. Muchos comenzaron a irse, farfullando maldiciones. Ella estuvo satisfecha con su proceder. Karen, la saludó el castaño cuando los dejaron solos. Terrence, respondió ella. No hacía falta que te inmiscuyeses en mis asuntos. Lo tenía todo resuelto. No me pareció así, rebatió la castaña. Por supuesto que sí. Ahora, puedes seguir tu camino. Estamos perfectamente. No, se negó Karen reacia. A Terrence no le pasó desapercibido que ella mantenía sujeta la escopeta. Aunque no le estaba apuntando, era evidente que no había bajado la guardia. ¿Vamos a tener un problema, Karen? La pregunta fue como un cuchillo cortando la piel. Karen lo sabía, pero no le importó. Depende de lo que tardes en liberar a la dama, le respondió en la misma actitud tiránica. Eso no es asunto tuyo. Vete a casa, Karen. Bájala, Terrence, porque tu comportamiento es el más reprochable de todos. ¿No creas que no estoy al tanto de que has convertido un viaje en el doble de su duración? Terrence la miró interrogativo. La señora Ardley tuvo la amabilidad de mandarme una nota con urgencia e informarme sobre sus sospechas acerca de ti.
No fue complicado imaginar el revuelo que habría con la dama en un pueblo como este. Imaginé que sería necesaria mi presencia, pero no sospeché el apremio. Se quedó en silencio un momento. Evaluó su actitud dominante con Candice. No estaba dispuesta a soltarla. Karen lo sabía. Estaba maravillada. No creyó verla en esa tesitura. Es evidente que no seguiste mi consejo. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te marchaste de mi casa en dirección a Gretna Green, Terrence? Lanzó la pregunta con una sonrisa curvada en su rostro. Sí. Todavía retumbaba en sus oídos la palabra de ella. Trata de no enamorarte en cuanto la veas. Era un tipo listo y sabía que Karen se refería a esa parte en concreto. No tenía sentido jugar al despiste con ella. ¿Seguiste mi recomendación? ¿Has tratado de no hacerlo, tigre? Karen estaba llevándolo al límite. Responde, gritó sin miedo. Sí, maldita sea, traté de no hacerlo. Creo que no lo he conseguido. Una sola mirada bastó para saber lo que tenía que hacer. ¿Satisfecha? Lo estoy enormemente. Ahora baja la dama. No querrás que piense que eres un hombre salvaje. Karen ya imaginaba que era imposible que la muchacha que él mantenía cerca no se hubiese dado cuenta de que Terrence era un hombre muy peculiar. Pero, Dios santo, esperaba que él no la hubiese atemorizado tanto como para que ella saliese corriendo. Es mía, repitió Terrence por si Karen no estuvo antes y no la escuchó. Sí, todo el mundo a leguas a la redonda ya está al tanto de lo que has dicho. Bájala ya, ordenó. Terry resopló. Creí que me entenderías, Karen, apuntó, al tiempo que dejaba a Candice en el suelo. Karen lo conocía bien. Él jamás había sido tan obvio con nadie. Nunca había mirado a una mujer como si fuese suya y de nadie más. Estaba dispuesto a todo por Candice. Ella había sellado su destino cuando se marchó de casa de los Ardley, y que Karen no lo comprendiese era un golpe duro. Más, después de todo lo que él dejó a un lado cuando Karen fue imprudente con Robert Hathaway. Ay, qué fácil era dar consejos a los demás y no tomarlos para sí mismos. Y lo hago, le dijo Karen. No lo parece. Candy y Annie no se habían perdido nada en la conversación. Estuvieron calladas todo el tiempo, pero Candy se moría por hacer 1000 preguntas. Tuvo el buen tino de no hacerlas. En cuanto estuvo en el suelo, miró a la mujer que había intervenido. Era preciosa, incluso vestida de aquella manera tan particular, se veía femenina. Inclinó la cabeza ante Karen y le dijo, «Gracias». Antes de que pudiera dar 2 pasos, Terrence agarró a Candy del brazo y se colocó junto a su oreja para susurrarle, «No pienso perseguirte. Si te vas, te quedas sin mí». Candy jadeó. «Engreído», gritó en su interior. «Si tú no lo haces, otros lo harán. Espero que no tengas que tragarte tus palabras, Terry, porque acabas de comprobar que hay muchos buenos partidos que Lady Candice podría tener en cuenta». Karen no había podido evitar poner la oreja y responder por la dama. Era evidente que Candy necesitaba orientación sobre cómo llevar al Highlander, y ella la adiestraría con gusto. Oh, sí, Terrence no iba a ganar el premio con facilidad. Le iría mejor luchar un poco y tener competencia. Karen, si sigues por ese camino vamos a tener un serio problema. Ese esposo tuyo no va a poder salvarte del problema en el que estás a punto de meterte. Terrence estaba enfadadísimo con Candy y con Karen. Sí, ya, pero haz el favor de soltarla. Ella se viene conmigo. Sé un buen chico y carga las cosas de las demás en mi carruaje. Karen estaba divertidísima con la situación. De verdad, ni en 1.000.000 de años había esperado ver en esa tesitura a Terrence. ¡Qué delicia! Iba a cobrarse unas buenas afrentas que él le hizo en el pasado. ¿Vas a marcharte, Candice?, le preguntó mirándola a los ojos. Me dejaste en casa de los Ardley sin mirar atrás. Te será fácil sobreponerte. Mantén el pensamiento que te dio alas para alargarte a toda prisa. Él se tranquilizó un poco. Ella le había hablado por fin sin formalidad y era del todo evidente que Candy no deseaba alejarse demasiado, porque no había hecho amago de soltarse de su agarre. Te prometo que serás tú quien venga a persuadirme de que me case contigo, Candy. La formalidad sonaba mejor para su cometido. Terrence maldijo en su interior. El pensamiento de que otro hombre pudiese captar su atención lo carcomió. En su mente estaba todo hecho. La llevaría a su rancho,
Esa noche la marcaría a fuego y por la mañana iría a ver a un juez para que validase la unión. No acudiría a un hombre de Dios, porque él no tenía esa creencia. Las cosas se acababan de complicar. Entrometida Karen Clays dio un paso más cerca de ella. Su aliento besaba su oreja. Incluso sus labios estaban apoyados sobre su piel. Bajó el timbre de voz para que esta vez nadie lo oyese. Ella se estremeció al sentir la caricia en esa parte de su cuerpo. Recuerda quién te abrazó anoche cuando estabas sin prendas que te cubrieran. Te aseguro que en mitad de la oscuridad quisiste besarme a 1000 veces y rogaste que te acariciara. Eres una tentación y me mantuve firme. Debí haberte hecho mía y no estaríamos en esta situación. Fui yo quien se contuvo porque no era justo aprovecharme de tu delirio. Ningún otro logrará que tengas tales pensamientos, Candice. De verdad, confío en que estés preparada para hacer frente a lo que has provocado porque jamás me rindo cuando quiero algo. En ese punto se separó de ella y miró a Karen. Soy más tenaz y perspicaz que tu esposo, señora Hathaway. Así que prepárame una habitación en tu casa. No, gritó Candy llena de pánico. Si él se deslizase en su cama, y esa era una costumbre que había adquirido y a la que ella no había puesto fin, no podía refrenar lo que ese poderoso hombre ansiase de su cuerpo. Vaya, Terry, para decir que no vas a perseguirla, han bastado unos pocos minutos para demostrar que harás lo contrario, se burló la castaña. ¿Vas a negarme la entrada de tu casa, Karen?, la desafió. Jamás, respondió rauda. Esa hacienda es de mi esposo y mía, pero todos sabemos que tú has sido un pilar sobre el cual asentarla. Te pertenece también. Sin embargo, creo que nos irá bien a todos que sueltes a la dama, vayas a tu casa para poner en orden tus ideas y te sosiegues, Terry. Date una semana y ven a visitarnos. Lady Candice y yo te recibiremos y muestras la debida consideración. Terrence no parecía complacido con la idea de dejarla ir. No así, con tanta facilidad. Su orgullo masculino deseaba marcarla. Se colocó delante de ella sin dejar de sostener su brazo y la atrajo hasta su duro torso. Sin darle opción a rehuirlo, la besó con fuerza. Era un beso exigente destinado a dejarle claro a quién pertenecía. No le importaba si lo consideraba un salvaje, un hombre sin escrúpulos. Llevaba 4 malditos días soñando con besarla del modo en el que lo hacía en ese momento. Y por todos los demonios del infierno que se daría el capricho. Candy deseó darle una patada en la espinilla y echar a correr, pero no pudo. Sus brazos se colocaron sobre su nuca y él aprovechó el gesto para sostenerla más cerca. Ella trató de responder a su asalto, pero ella no sabía besar del modo en el que él lo exigía. Terrence interrumpió el beso con la misma brusquedad que lo inició. ¿Puedes andar con normalidad, Candy? Intuía que le habría derretido las rodillas como la mantequilla. No hubo burla en su pregunta, solo preocupación. Ella sintió sin ser consciente de lo que acababa de ocurrir ni de dónde estaba. Terrence la soltó y luego miró a Karen para explicarle. Iré a tu casa en pocos días. No pienso dormir en las habitaciones de los empleados. Se dio la vuelta y se marchó de allí en 2 zancadas. Candy miró el carruaje. En tanto, Annie sonreía con satisfacción y Karen lo hacía con mayor gozo todavía. Él luchará por ti. No te preocupes. Te irá bien mantenerte firme frente a él. Está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Es momento de que se dé cuenta de que su palabra no es la ley. Candy volvió a sentir y se subió al carruaje con la ayuda de Karen. ¡Santo Dios! ¿Qué acababa de ocurrir? Se tocó los labios con los dedos temblorosos. ¿Él siempre es así?, preguntó con cautela. No, hasta la fecha no lo había visto más que preocuparse por los caballos, jamás de una mujer. Lamento informarte que tienes un largo trabajo por delante. Creo que le has echado el lazo y debes tomarlo para que sepa su lugar, Lady Candice. No, solo Candy, por favor. Karen le sonrió con ternura y alegría. Por fin había llegado el día en el que su hermano mayor salía de su zona confortable para reclamar a una mujer. Sacudió la cabeza. No había imaginado que viviría para ver una hazaña semejante. El futuro se acababa de volver más que interesante. Cuando llegaron a las tierras de la impresionante hacienda Clays, Candy estaba asombrada.
Tenía muchísimos acres y una casa preciosa que se divisaba a lo lejos, bastante grande, casi igual que la de sus parientes. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó con incredulidad a Karen. Mi tío me lo legó. Cuando me casé con Robert, él pasó también a ser el dueño. Confío plenamente en él. Velará por nuestros intereses para que nuestros hijos tengan un futuro próspero. Tengo un niño. Su nombre es Robbie. Es terrible como lo somos su padre y yo. Ya has podido comprobar que soy una mujer un poco no, bastante peculiar. Por lo de ser mujer y dirigir una hacienda. Terrence es, aunque no tenga su sangre, mi hermano mayor. También lo es Albert, aunque creo que a él no querrás que lo nombre. ¿La señora Ardley te ha explicado todo en la nota?, inquirió con cautela la rubia, refiriéndose al embuste de su familia y la señora Cornwell. Sí, es mejor que todo haya sucedido así. Con Terrence estarás bien, en cuanto él comprenda que no puede imponer su voluntad por encima del resto. Él puede llegar a ser muy intenso si no sabes manejarlo. Sí, me he dado cuenta. Me ha dicho que como Cornwell no me quiere, yo tengo que casarme con él. ¿En verdad ha dicho eso?, exclamó Karen alarmada. Cada palabra. Estaré encantada de verlo arrastrarse. Tú y él... Necesitaba saber si había algo más. ¿Qué? Karen no entendía la pregunta. Nada. Solo se atrevió a seguir con la cuestión. Solo que lo llamas por un nombre que parece que él odia. Eso sonó más sutil. Ah, sí. Bueno, busqué una manera de incordiarlo y cuando me dijo que yo podría llamarlo de ese modo cuando quisiese, me gustó. Es un hombre magnífico. ¿Lo has visto disparar un arma? Robert es sublime manejando una, pero Terrence es increíble. Tiene muchas habilidades. Me gusta, confesó Candy en un hilo de voz sin poder contenerse más. Lo sé. ¿Tan evidente soy? Si un hombre que no me gustase me hubiese llevado al hombro y luego tuviese la osadía de besarme en medio del pueblo, creo que le habría disparado en el acto. No me gusta el modo en el que se comporta. Es tan... No sabía cómo definirlo. Sí, también lo sé. Es tosco. Por eso debes hacerle ver que no tiene todo el control. Es su sangre, Candy. Él no ha tenido una vida sencilla. No en cuanto a vivienda se refiere. Una noche llegó borracho a la hacienda por culpa de Albert y lo escuché decir que su madre vivió una vida desdicha desde que él fue engendrado, que su abuelo murió masacrado por defenderlo y él tuvo que vengarlo. Creo que piensa que está maldito y que la felicidad no fue hecha para él. Candy suspiró al escuchar aquellas palabras y recordó su propia condición. Es un héroe, no le temas. Utiliza su lado guerrero cuando debe hacerlo. Nos salvó a Robert y a mí hace poco más de un año cuando unos hombres quisieron asesinar a mi esposo mientras intentaban robar ganado. Albert luchó a nuestro lado junto con otro amigo, Tom Stevenson. Conocí al señor Stevenson en Gretna Green. Se presentó antes que Tigre. Quiero decir... Terrence. Digo... el señor Graham. Lo siento. No sé cómo referirme a él, se sinceró. Karen rió ante su incomodidad. Era evidente que venía de un mundo muy regio. Sospecho que puedes llamarlo como desees. No te dirá nada. Como te decía, Robert, Tom, Albert, Terrence y yo luchamos juntos contra un buen batallón de hombres y los contuvimos. Yo daría mi vida por cualquiera de ellos. Los amo, Candy. Sé que me protegerán del mismo modo. Puedes estar disgustada con Albert y con su tía, pero no se lo tengas en cuenta. La pérdida de los Cornwell es la justa ganancia que se le debe a Terrence por quien es, por lo que ha hecho. Él merece la felicidad. Todo el pueblo está en deuda con él también. Se ganó el respeto de todos a pulso. No lo condenan por ser un Highlander porque saben que protegerá a los habitantes del pueblo con su vida si es necesario. Terrence salvó a María y una de las niñas del hogar cuando unos fugitivos invadieron el orfanato y se las llevaron. Mientras el resto se preparaba para determinar la mejor forma de dar caza al grupo de 4 hombres armados, él salió sin pensarlo ni un instante. Dijo que no sería la primera vez que lo haría.
Sospecho que tiene que ver con su pérdida. La salvó Candy. Ellas regresaron sin un rasguño. Los 4 delincuentes terminaron muertos. La niña no tenía más que 13 años y él la tuvo que sacar por debajo del cuerpo de un hombre cuando él trataba de... No pudo continuar. Es tosco, es un mandón. Incluso a veces parece que no tiene sentimientos por los demás, pero los tiene. Yo sé que sí. Ten paciencia con él. No es un hombre fácil. Tampoco lo es mi esposo. Soy capaz de que se ponga una panza arriba y ronronee como un lindo gatito. Es cuestión de saber qué tecla se debe tocar. Se quedó mirándolo un momento. ¿Continúas siendo una doncella?, preguntó con calma y suavidad. Debido al carácter de Terrence, no le sorprendería que él hubiese traspasado la fina línea que separa a un hombre de la mujer a la que desea. ¿Puedo ser sincera? Siempre. Aquí somos tolerantes, pero no toleramos la mentira. Candy suspiró ante la frase tan clara. Annie no es mi hermana mayor. Tampoco está casada. Tuvo la imperiosa necesidad de explicar todos sus secretos. Confiaba en Karen y entendía la admiración de su guerrero por ella. Me pareció muy joven para hacerlo, pero no me atreví a cuestionar el asunto. Para llegar aquí sin complicaciones, tuvimos que invertir nuestros nombres y situación. ¿Se enfadó mucho Terrence cuando se enteró del embuste? No se dio cuenta hasta bastante después. Entonces sí debe desearte mucho. A ese hombre no se le escapa nada. Dijo que me vio a mí y no había nada más. Confesó sintiendo que su vanidad se inflaba. Estarán bien juntos, no como mi esposo y yo. Comenzó a lamentarse. Puedo ver a Robert desde aquí apoyado en uno de los postes de la hacienda, con los brazos cruzados. No está contento. Creo que voy a tener problemas. ¿Por qué estaría afligido? Porque no le informé que me marchaba al pueblo. Y no le culpo por su enfado, pues en caso de haber sido a la inversa, yo también estaría muy disgustada con él por no saber de su paradero. Supongo que tendré que esforzarme lo suficiente para que me perdone. Karen le guiñó un ojo. Candy tragó saliva. Sigo siendo una doncella, pero solo porque él no insistió lo suficiente. Era la cruda verdad. Lo deseaba tanto como un vaso con agua en medio del desierto más árido. Los recuerdos de la noche anterior eran devastadores. Enferma como estaba y ardía por él. Karen asintió. Yo no pude mantener lejos a mi esposo antes de casarnos, así que no esperes que te juzgue. Una mujer tiene las mismas necesidades que un hombre y el corazón sabe lo que quiere en cuanto lo tiene adelante, aunque le cueste más tiempo del debido darse cuenta. No te juzgaré jamás, Candy. Hagas lo que hagas, te daré mi apoyo. Si Terrence te ha elegido, es suficiente para que yo te ame con todo mi corazón y te considere mi nueva hermana. El carruaje se detuvo frente a la casa. Robert Hathaway solo tenía ojos para su esposa. Candy supo por el modo en el que la adoración se reflejaba en los ojos del hombre, que era verdaderamente un matrimonio por amor. Ella deseaba eso con Terrence. Ay, cuánto lo anhelaba. Señora Hathaway, habló Robert en tono cortante. Era evidente que le estaba recordando a Karen que tenía un compromiso con él y que lo había dejado al margen cuando se marchó sin informarle de sus planes. Señor Hathaway, respondió la castaña con una brillante sonrisa. Me has abandonado, expuso desde su posición. Seguía colocando cerca de un poste con los brazos cruzados en el pecho. No sonreía, se veía fiero y duro. Abandonado. He ido al pueblo a recoger a mis nuevas amigas. Nos has abandonado a mi hijo y a mí, Karen Hathaway, expuso con molestia. ¿No vas a dejarme hacer las presentaciones, querido esposo?, inquirió divertida Karen al ver su molestia. Dios, cuánto lo amaba. En un momento, en cuanto me digas por qué te marchaste a solucionar los asuntos del engreído ese. Robert estaba indignado, dada que su esposa se había ido de inmediato a ayudar a Terrence. Dorothy, el ama de llaves de la hacienda, le había informado una historia de lo más interesante en cuanto estuvo en casa. Cuando llegué al pueblo, Terrence la llevaba a ella. Karen señaló a Candy, cargada al hombro, proclamando que le pertenecía ante todo aquel que le quiso escuchar. Acabó la escena dándole un beso en medio del pueblo. Cierto que tal vez nadie vio lo último, pero él hizo lo que te acabo de decir, Robert. Él lo hizo, repitió incrédula,
Pese a que lo había vivido en primera instancia, todavía no acababa de creerse que Terrence hubiese hecho todo lo que vio. Karen observó a su esposo estrechar los ojos. Robert también estaba asombrado del relato de su esposa. ¿Estás segura que era él y no el calavera de Albert? Esa demostración sería más propia de ese sinvergüenza que sabe cómo adular a todas las mujeres que quisiera conquistar. Tan cierto como que te amo, señor Hathaway. Se vio en la necesidad de apaciguarlo. Robert suspiró, asintió en un gesto rápido. Supongo que debo conocer a la mujer que ha obrado un milagro. Nunca imaginó que ese engreído Highlander que hablaba dando órdenes hubiese mostrado tan... Debía estar completamente enamorado. Señor Hathaway, permítame presentarle a Lady Candice White. Ella, que había estado apartada sin interrumpir la conversación, dio un paso al frente, le hizo una breve reverencia. Es solo Candy. Su esposo ha tenido la amabilidad de darnos cobijo en su hogar. Sean bienvenidas, Candy. Robert movió la cabeza en señal de respeto. Miró a su esposa y le preguntó: ¿cuánto va a tardar en venir corriendo tras sus faldas? Creyó que ya se había deshecho del arrogante hombre. No era que no lo apreciase, pero no parecía estar dispuesto a soltar el mando con facilidad, y en la hacienda, con 2 hombres dando órdenes, las cosas podrían ponerse complicadas. En cuanto Robert supo que él tenía la intención de seguir su propio camino en el antiguo rancho de Tom, agradeció la decisión. Le he dicho que se tome una semana para calmarse. Es peor que un toro en celo. Miró de reojo a Candy por si había herido su sensibilidad. Parecía no estar afectada por sus palabras. Entonces, regresó la vista hacia su esposo para seguir explicando. Con suerte no vendrá esta misma noche. ¿Cuántos días tendré de paz, Karen?, cuestionó Robert. No creo que sean más de 3, respondió la castaña con calma. Viene a instalarse en la casa, no en el cuarto de los empleados. Por el amor de Dios, esposa, dime que tienes una buena razón para privar a un hombre de sus deseos, se quejó. Candy carraspeó con incomodidad. Él, dijo la rubia refiriéndose a Terrence, cree que soy una posesión. Considera que como el miembro de los Cornwall no va a cansarse conmigo porque no me quiere, yo debo hacerlo con él. Y prácticamente lo dijo con esas mismas palabras. La respuesta de Robert fue quitar su hombro del poste, descruzar los brazos y emitir una sonora carcajada en cuanto detectó la indignación de la muchacha. Por Dios que voy a disfrutar esto. Casi temí que acabase casado con una vaca o una yegua. Esto es mucho mejor. Pueden quedarse en mi casa. Karen tosió con fuerza y él comprendió lo que estaba diciendo. Así que rectificó al punto. Sean bienvenidas a nuestra casa, Candy, acotó observando a Annie, que dormía en la parte trasera del carruaje. Pueden quedarse el tiempo que consideren oportuno. Será un placer ver arrastrarse por el fango para conquistar su mano a un hombre que parecía ser de hielo. Candy le sonrió. No creía que ese vaticinio fuera a suceder, pero estaba agradecida por la gran confianza que Karen y su esposo le acababan de conferir, así que se sintió en deuda. Karen, Candy la llamó en cuanto su esposo se metió a la casa con Annie en brazos. He sufrido el asedio de un hombre que me deseaba de un modo lascivo. ¿Ese hombre está vivo? Sí, huimos de él. Una noche intentó tomarme por la fuerza y yo no fui tan fuerte para vencerlo, reconoció con pesar. De no haber sido por Annie, que lo golpeó, hubiese abusado de mí. Karen apretó los puños. Si viene aquí, Terrence lo matará. No tengas miedo. Tu guerrero extiende su protección sobre todos los que le importan. No es eso lo que quería explicarte. Lo que sucede es que lo del matrimonio con un miembro de los Cornwall fue algo que mi padre arregló para alejarme de Escocia. Como te mencioné anteriormente, Annie y yo tuvimos que invertir nuestros papeles y fingir ser otras personas para llegar seguras a casa de mi familia. ¿Ah? Los ojos de Karen se abrieron ampliamente. Los Ardley son mi familia. Elroy Ardley es mi tía abuela y Albert mi tío. Karen sonrió. Así que tú eres la hija de Rosemary. No fue una pregunta, sino una afirmación. Candy asintió. ¿Por qué razón te sentiste ofendida y no te quedaste en casa de tu familia cuando uno de los Cornwall amenazó con no volver a su casa si tú te instalabas en ella? Me enfadó un poco que no se diera la oportunidad de conocerme.
También el hecho que mi tía sabía la situación y no le informó a mi padre. Lo que terminó por indignarme fue enterarme que mi tío se marchó para resolver asuntos de negocios como me hizo creer, sino que me dejó sola para disfrutar de una vida de libertinaje y desenfreno mientras yo sufría. Lo siento. Está bien. Solo te pido discreción con ese asunto. También me gustaría que todos continúen creyendo que Annie es mi hermana mayor viuda. No te preocupes por ello. Guardaremos tu secreto, Candy. Aquí están en casa. Se quedó pensativa y luego añadió: hasta que tu hombre te rapte en mitad de la noche. Karen terminó la frase con una profunda carcajada. Él no lo hará, respondió la rubia también entre risas. No, pues es demasiado, Candy. La alegría se le cortó de pronto a la rubia. No era que quisiera un cortejo formal, pero una palabra delicada, un gesto de ternura, algo que indicase que le gustaba, no solo que la deseaba. ¿Estaba mal ansiar un poco de romance una vez en la vida? Continuará.